Para ¿no? mí también es un placer estar Con Rosina Mallarini, sí. Abordando distintas caras de esto que está en debate en el Parlamento, pero que también la sociedad civil ha tenido un rol importantísimo, Sí. creando además una asamblea, proponiendo temas que no estaban en la agenda. Sí. Quizás no todo va a salir en el proyecto, ley, ¿no? que ojalá final, salga. Pero bueno, es importante siempre el empuje de la sociedad civil para plantear estos temas, ¿no? Sí, bueno, primero eso, destacar que lo trabajamos con Rosina Mallarini, muy importante su presencia y su aporte, en este momento no está, pero sí va a presentar una segunda parte que también recomiendo, que es sobre el uso de el llamado electroshock, que también tiene mucho que ver con esto, y si bien no está planteado específicamente en la ley, sí cómo abordar los tratamientos a partir de esta ley. En nuestro país rige una ley que es de la década del 30. Es una ley obviamente vetusta, en un momento en el que ni siquiera existían fármacos, ni la mayoría de los tratamientos, las terapias no se abordaban de la forma que se abordan ahora. O sea, no tiene razón de existir a esta altura, ¿no? Porque no contempla la realidad actual ni las formas de abordar en el mundo los problemas vinculados a la salud mental. Con datos que son y que van a llamar realmente al asombro, Sí, ¿no? En muchos casos. Se está analizando en este momento un proyecto de ley, la idea es que salga cuanto antes, creo que están todos bastante de acuerdo, o sea que en realidad, por lo menos en que salga. Hay algunos puntos en desacuerdo entre las organizaciones sociales de las que hablabas, Pilar, y el gobierno. ¿Cuáles son esos puntos más bueno, duros, digamos? Lo vamos a ver ahora porque lo van a detallar claramente, vamos a tener todas las partes, en realidad, básicamente que haya una comisión, o sea, lo que piden las organizaciones sociales es que haya distintos actores o comisiones multidisciplinarias que analicen la situación de una persona con determinada enfermedad o patología psíquica, que no sea patrimonio exclusivo de los psiquiatras o los psicólogos, en general históricamente solo de los psiquiatras. También que cuando haya denuncias haya algún organismo de contralor que efectivamente las siga y las difunda o las divulgue. Ellos incluso hablan o sugieren la Comisión de Derechos Humanos para esto, ¿no? Esos son como dos aspectos. En otros se han puesto de acuerdo, todos están bastante en la misma línea de que los manicomios en sí ya no deberían existir y la ley lo plantea de forma muy clara. Si les parece, bueno, tú decías que en el 2015 se presenta un anteproyecto, esta asamblea instituyente para la salud mental, desmanicomialización y vida digna. Esta asamblea nadie la pronuncia bien, pero no. Es eliminar los manicomios. Exacto, eliminar los manicomios. En junio, esto propuso un montón de cosas, se tomaron algunas en este proyecto que elabora el Ministerio de Salud Pública, básicamente, del Ministerio de Salud. Lo presenta el Poder Ejecutivo y está hoy en análisis del Parlamento, que ha recibido además asociaciones, a pacientes. En realidad están tratando de escuchar los legisladores varias voces para llegar al mayor acuerdo que sea posible. Y en junio se conformó una Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, un colectivo también formado por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, académicas, asociaciones de usuarios y de familiares, que están llevando adelante la campaña de sensibilización para que salga lo antes posible esta ley. Si les parece, empezamos con a detallar algo de lo que trata o de lo que plantea esta ley, en principio con una entrevista a Horacio Porciúncula, que es el director de salud mental de ACE, uno de los participantes en la redacción de este proyecto que está hoy a estudio del Parlamento. El director de Salud Mental de ACE, Horacio Porciúncula, considera que una nueva ley es una necesidad imperiosa. La ley vigente es del año 1936 y desde ese entonces mucho ha cambiado, principalmente la concepción de la enfermedad mental y la perspectiva de derechos que los pacientes y familiares tienen y reclaman. Uno, cuando piensa en esto, en el tema de la ley, me parece que como que algunos de los aspectos fundamentales que tienen que ver con la posibilidad del usuario de tener mucho más libertad, de poder opinar, de poder participar en las decisiones. Fíjense en ustedes que la mirada anterior de repente era una mirada muy protectora, pero muy poco independentista en cuanto a la posibilidad de que el usuario pueda tomar sus propias decisiones. Nosotros decimos con mucha frecuencia que
que cada uno de nosotros, cada una de las personas que están mirando este programa, sabe que eligió qué ropa ponerse, qué es lo que voy a comer, qué programa de televisión voy a mirar, a qué hora me voy a acostar, si quiero conversar con otra persona o no. Y en las instituciones asilares, básicamente como las excolonias, esas posibilidades donde convive tanta gente, 800 y pico de personas usuarias, es muy difícil esas determinaciones. Y si bien en algunos aspectos la persona puede opinar, pero en general va perdiendo la libertad. Y esa pérdida de libertad en cualquier ser humano, esté afectado o no en la salud mental, determina sin ningún tipo de duda que uno no es protagonista de su propia vida y por lo tanto es una enfermedad bien grave. La ley quiere justamente cambiar eso. Que el usuario, y sobre todo aquel que tiene trastornos mentales severos y persistentes, pueda tener la posibilidad de decidir. Porciúncula sostiene que el proyecto de ley a estudio del Parlamento tiene una mirada integral. Propone que el abordaje de las patologías psíquicas o mentales sea como cualquier enfermedad crónica y se pueda atender en todos los centros de salud, lo que evitaría la estigmatización del paciente psiquiátrico. Esto no se trata de la psiquiatría o de la psicología, se trata de la mirada de la salud en general, uno diría de la población. Pero de la salud en general en principio, ¿verdad? La población para que lo acepte, pero también saber que esa persona va a tener como referente el médico de familia o el médico general y que concurrirá a ser visto por un especialista si la patología lo amerita, como el que va al cardiólogo cuando lo amerita. Parece sencillo, ¿verdad? Pero es complejo. El doctor Porciúncula dijo que los trastornos mentales severos y persistentes, como la psicosis o la esquizofrenia, abarcan el 3% de la población. Las estadísticas internacionales revelan que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental no necesariamente severo a lo largo de su vida. La depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente, seguida de trastornos de ansiedad y los causados por el consumo de sustancias. Parece sencillo, pero es complejo, decía Porciúncula, y vaya si lo es, ¿no? Por supuesto. Un poco, a ver si se entiende, o tratar de comprender que las personas que tienen estos trastornos severos tienen crisis, ¿no? Es una enfermedad crónica, como decía él, como la diabetes, como un problema cardíaco. Hay crisis, pero no quiere decir que esa persona no tenga capacidad de decidir la mayor parte del tiempo. Cuando tiene una crisis, se puede internar en un sanatorio como cualquiera, o sea, en un sanatorio general, y se trata como cualquier otra patología. Y es una forma también de que no se estigmatice tanto que tienen este tipo de patologías, y vamos a escuchar a los pacientes ahora nomás que van a hablar también de eso, ¿no? Al igual que cerrar las instituciones es una forma de estigmatizar también. Por supuesto, o sea, dejemos de que existan, ¿no? Ahora nos dice algo muy interesante al respecto el psiquiatra Ángel Balmagia. Balmagia fue director de las colonias Santín, Carlos Rossi y Etchepare en un corto tiempo, participó de la discusión de este proyecto de ley y considera fundamental que esté incluido el consentimiento informado de los pacientes psiquiátricos. Un cambio de enfoque y de atención, dice, que plantea este proyecto de ley que por todos lados están impulsando que se haga realidad y que sea ley cuanto antes. Restitución, ¿no?, de derechos, ¿no? Cuando sí. Que pueda el usuario o el paciente decidir, sí. Me parece que es uno de los temas centrales que maneja Porciúncula y que se trata de empoderar a quien sí. más lo padece, ¿no? Digo, si bien es un enfoque de la derechos. familia y tal, también por supuesto es parte de todo ese mismo Sin sistema, duda, ¿no? Consentimiento informado es algo informado, sí, sí. No solamente que la persona firme, que eso pasa hoy en día con cualquiera de nosotros. Cuando llegamos a un médico tenemos que hacernos un tratamiento de cualquier tipo. Informado implica que haya un cambio de actitud también de médicos, enfermeros, del lugar que recibe a esa persona, que le informen, y que si esa persona en ese momento está en una crisis y no tiene la capacidad de decidir, quizás lo pueda hacer un familiar, y si no, el juez decidirá quién, claro. Pero siempre tiene que haber una decisión, no puede ser solamente el médico o quien esté a cargo de ese lugar de salud el que decida qué se aplica a esa persona. Vamos a ver lo que decía Balmagia. La actual ley de salud mental se llamó Ley del Psicópata y fue elaborada en una época en la que la psiquiatría no tenía los avances que hoy registra. No tenía un enfoque desde los derechos humanos de los pacientes, enfoque que nace por primera vez en Estados Unidos en la década del 60.
El nuevo proyecto en discusión incluye el consentimiento informado como cambio fundamental en la atención y en el respeto de los derechos de los pacientes. Tampoco los médicos hemos asumido ese cambio cultural. En España ya lleva 25 años la ley de consentimiento informado y según cosas que he leído, todavía hay dificultad de los médicos para hacer un consentimiento informado correcto, ¿no? Bueno, usted tiene que firmar acá para que le hagan el examen, como todos los hemos visto en cualquier mutualista, mejores o peores, lo hemos visto. Si no firma acá no le hacen el examen, si no firma acá no lo operan. Eso no es, es un consentimiento con firma, pero no es informado. Entonces, pienso que eso lleva su tiempo, es un cambio cultural. Como también es un cambio cultural la formación de los profesionales que van a trabajar en un nuevo sistema de atención que implique una atención comunitaria. Balmagia dirigió las colonias Santín Carlos Rossi y Etxepare. Considera que una de las propuestas más importantes del proyecto de ley es la eliminación progresiva de los manicomios o las internaciones de larga estadía. Para el profesional ese aspecto es el gran cambio en esta normativa porque constituye una injusticia enorme que alguien pase toda su vida aislado de la comunidad. Que me parece de una injusticia enorme que alguien que entre ahí a los 18 años y que se muera ahí a los 70 años, 80 años, como ha pasado el año pasado con este episodio tan triste de esta persona que falleció allí por una jauría, atacado por una jauría, que ingresó en su adolescencia y tenía más de 70 años y nunca había salido de la colonia. Me parece que es la violación de los derechos de la persona más importante. El que lo excluyan de la comunidad y que viva 50 años internado en una institución que no es un lugar que va y sale, estoy al lado del río Santa Lucía, salgo, voy al río, no, está 50 años adentro de la colonia. Eso para mí es algo terrible y creo que esta ley, este proyecto de ley, que ojalá salga y que salga pronto, modifica sustancialmente. El proyecto impide en forma inmediata el ingreso a las colonias de alienados, a la vez que se instalaría un programa de egresos en menos de 10 años. Esto implica que las colonias o los manicomios desaparezcan en ese plazo. El paciente psiquiátrico debe ser tratado en la comunidad donde vive. Si tiene que ser internado, que sea por el breve periodo que dura la enfermedad. Las descompensaciones de la enfermedad son de breve periodo, digamos 30 días, 20 días, 15 días, un mes y medio, pero no más allá de eso, quedan elementos más estables, sí estables de la enfermedad, que no le impiden vivir en la sociedad. Balmagia asegura que antes había una concepción del hospital como lugar de protección. Esta idea, junto a las condiciones de los pacientes y el temor a la locura de la sociedad, llevó a aislar a muchos pacientes psiquiátricos durante años. Según el psiquiatra, además de injusto, es muy caro para el país. Bueno, y como en toda reforma o ley, quienes la ponen en práctica también tienen que adaptarse a la normativa y a los nuevos tiempos. Sí, por supuesto. Cambio cultural. Cambio cultural se señala allí. Él les hablaba de que resulta muy caro. En Brasil, por ejemplo, se llevó adelante hace unos años y más del 90% del presupuesto se invertía en los manicomios. O sea, si se trae, acá también se invierte muchísimo. Si eso se invirtiera en otras actividades para justamente dentro de la comunidad tratar de restablecer a esa persona, de darle oportunidades, ¿cuánto más se lograría? Seguramente con todos ellos, con todos los que han estado excluidos durante tantos años en estas colonias, como decía él, que eran depósito, ¿no? Como depósito por el miedo general a la locura, ¿no? Por ese temor que todos tenemos de llegar a una situación como esa. El proyecto de ley además plantea como alternativa casas de medio camino y hogares protegidos para aquellas personas que no tienen a dónde ir. Por ejemplo, como se dice en muchos casos, ¿qué va a pasar con los que están en los asilos? La propuesta es que en 10 años vayan yendo a otros lugares, o quienes van al Vilar de Bo, muchos incluso que los derivan la justicia porque han cometido delitos de sangre. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Estos hogares ya está empezando a funcionar uno, en donde se han derivado, hay cinco pacientes del Vilar de Bo que han cometido estos delitos además, que en muchos casos tienen un problema de adicción a distintas sustancias, están allí, pueden salir a trabajar o a estudiar, pero a la vez están cuidados de alguna manera y eso les permite tener también un contacto con la sociedad y que la sociedad también entienda que
podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, eso también contribuye al cambio cultural que todos están reclamando. Rosina fue también a la radio Vilar de Vos, allí en el Hospital Vilar de Vos, esta radio que la hemos conocido por suerte porque sabe difundir y divulgar muchas de las cosas que hacen. Conversó con pacientes que son los que llevan adelante la radio y que tratan de que su voz se escuche, como dicen ellos, ¿no? Es uno de los objetivos. Y también conversó con la psicóloga Cecilia Baroni, que es coordinadora de la radio e integrante de esta Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental que se conformó ahora en junio, que decíamos que trata de sensibilizar a la población. Ellos manifiestan por qué necesitan esta ley y en qué puntos no están de acuerdo con este proyecto presentado por el gobierno. Lo vemos. Para los pacientes psiquiátricos, la aprobación de una nueva ley de salud mental significaría un cambio en el paradigma de atención a quienes padecen estas patologías. Es por eso que desde que se dieron los primeros pasos hacia la redacción de este proyecto, se involucraron, opinaron y empujaron para hacerla realidad. Desde la conocida Radio Vilar de Vos, que funciona dentro del hospital desde el año 1997, se trabajó intensamente para concretar este objetivo. La radio trabaja basada en 3 pilares: la participación, la comunicación y la salud mental. Yo creo que no hay ley de salud mental. No hay la ley que nos rige hoy es la ley del psicópata, que es del año 36. En la dictadura de Terra fue cuando se proclamó y tiene, o sea, cada artículo y cada cosa que supuestamente nos rige por esa ley que es totalmente nefasta. O sea, la ley del psicópata, ya con eso imagínate. Los pacientes esperan que uno de los cambios que traiga aparejada esta nueva ley sea la atención que les brinde el psiquiatra. Yo creo que lo primero que tiene que cambiar es el tratamiento, es el diálogo con el psiquiatra. No es con todos los psiquiatras, mi psiquiatra es muy buena y bueno, y yo le mando un saludo a Frontini. Pero hay psiquiatras que te recetan y te saben el mes que viene. Tener patologías psiquiátricas o haber estado internado por distintas causas en un hospital o clínica psiquiátrica deja un estigma instalado en la persona que perdura y lo afecta a nivel social y laboral. Contra esto también están dando la lucha estos pacientes. Creo que tiene que ser un vínculo sano con toda la sociedad, con el guarda del ómnibus, con el vecino de la calle, con el psicólogo, con el amigo, con el vecino. Tiene que haber más unión y más amor. Hay que cambiar la visión de las personas que están atravesando por un problema, capaz que eventual o transitorio de salud mental. Hay que cambiarle la mentalidad de la gente que te apunta con el dedo y te dice: vos paciente psiquiátrico, vos loquito, vos, o en el laburo, me ha pasado en un laburo que tenía que como entré como por un programa de salud mental, era loquito del laburo y todo el mundo me tomaba el pelo y me agarraban para el chijete y yo en la misma... Sí, pero lo sufrías. Ya no lo sufro porque lo tomo por de quien viene, digo, qué manga de ignorantes. Otro de los pacientes que ha trabajado en el proyecto de la nueva ley es Gustavo Bautista, activo participante de Radio Vilar de Vos. Y los pacientes que ellos pueden optar por elegir un psiquiatra o otro psiquiatra o elegir la medicación o entrar a investigar qué medicación estoy tomando, por qué la estoy tomando. Y en cuanto a la atención, la modalidad, el trato con la enfermería, el trato con la guardia, ¿no? y el trato con el otro ahí, con el otro compañero de salud mental también, ¿no? Dentro del dispositivo del Hospital Vilar de Vos, ¿no? Uno de los aspectos que se busca cambiar es el de las internaciones compulsivas. Los pacientes piden tener un abordaje de la salud mental en clave de derechos humanos y respetar la decisión de ellos y sus familiares ante situaciones de internación o tratamientos específicos. Es una puerta que me abrí yo, por suerte, porque yo había abandonado los estudios hace muchos años, estuve internado en el hospital por depresión, por la pérdida de un hermano y por suerte ahora estoy mejor y puedo asistir a clases todos los días,
puedo tomar la medicación de noche, de mañana, me estoy pagando un alquiler ahora, pues yo estuve viviendo en refugios también, estuve todo en el sistema, y ahora por suerte me estoy pagando un alquiler que lo pago con la pensión que me da el Estado, con los pesitos, y puedo tener esas libertades que otro en realidad no las puede tener. Cecilia Baroni, psicóloga, coordinadora de la Radio Vilar de Voz e integrante de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, planteó sus discrepancias con el proyecto de salud mental elevado por el Ministerio de Salud Pública porque no contempla algunas cosas pedidas por las organizaciones, como por ejemplo que exista un órgano revisor independiente del Ministerio de Salud Pública o garantizar el nivel de formación de los trabajadores para que se contemple el trato humano. Esos son algunos de los reclamos. Bueno, una en esto, en el poder que podría llegar a tener la participación de los usuarios y los familiares. Otra tiene que ver con el equilibrio de poder que se tendría que dar entre las disciplinas en la conformación de por sí. También este nuevo paradigma tendría que ser con equipos interdisciplinarios que fueran de abordaje, que en algunos casos ya se están haciendo, comité de recepción, comité de bienvenida, etcétera. Pero bueno, implementar que no sea solamente una disciplina, que en este caso históricamente ha sido la psiquiatría, la que defina una internación, un tratamiento, cuando en realidad hay muchas otras disciplinas que pueden obviamente opinar, abordar, generar sus terapéuticas, etcétera. Otra diferencia, y yo creo que esta es la mayor, es que nosotros, las organizaciones sociales que tienen integrantes, usuarios y familiares, estamos por un órgano asesor y de contralor fuera del Ministerio de Salud Pública, porque entre otras cosas hasta la vieja ley del psicópata, esperemos decirle vieja ley, ya tenía un inspector de psicópata y ya tenía un órgano, digamos, que vigilaba, inspeccionaba lo que pasaba. Obviamente no funcionó y no funciona hasta el día de hoy. Clarito. Muy claro. Una cosa que falta, un reclamo desde la Asociación de Familiares de Pacientes con Alzheimer. Ellos están pidiendo que sean incluidos, reconocido como demencia el Alzheimer, y no ha sido reconocida hasta ahora en la vieja ley y no está siendo incluida por ahora en este proyecto. Es un reclamo que están haciendo, no sé, con mucho ahínco, porque realmente ellos tienen una situación muy compleja. Nos puede llegar a cualquiera y entonces, bueno, es importante para ellos que se reconozca como demencia y que se les otorguen todos esos derechos. Y otra cosa que todas las partes reconocen es que sí, quizás debería analizarse un poco más la situación de niños y adolescentes para prevenir algunas patologías psiquiátricas desde la más temprana edad que sea posible. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Gracias a Rosina, a quien tendremos más adelante también compartiendo otra parte de este informe vinculado a este tema. Y por supuesto que a ti te esperamos siempre. Bueno, esperemos que salga esta ley. Bueno, la estaremos siguiendo y de cerca. aparte, bueno, y hablando de los nudos, ella señalaba, ¿no?, lo central, lo que está faltando, ese órgano para que los usuarios puedan incidir y fortalecer esa mirada también de derechos, ¿no? Gracias. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a otros temas porque el presidente de Paraguay, Horacio Cartes,